Muy buenas tardes, hermanos. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, con la ayuda del Espíritu Santo, traemos una enseñanza que ha estado girando mucho en internet a nivel mundial, y es si se pierde la salvación. Ven, gloria a Dios. Saludos a todos los hermanos que tienen la oportunidad de vernos en este momento. Dios les bendiga a todos. Como siempre, le invitamos a que por favor usted en su casa saque su Biblia, tenga a la mano papel y lápiz, pueda, ¿verdad?, escribir cada uno de los versículos de este estudio acerca de si se pierde o no la salvación. Amén. Entonces, miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos evangelistas, maestros, pastores cogen 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, para argumentar. Pero miremos lo que la palabra de Dios en realidad nos enseña allí. 1 Corintios 5, 1. Amén. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña, que había uno que tenía la mujer de su padre, o sea, su madrastra, estaban en fornicación. Mire, el versículo 1 dice que ni aún se nombre entre los cristianos la fornicación. ¿Ok? Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a si un cristiano está en ese estado de fornicación, si verdaderamente tiene una relación con Dios o no. Miremos Efesios 5, 1 al 6, para que nos dé una respuesta clara en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Efesios 5, 1 al 6 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Vemos claramente que la palabra del Señor nos enseña que ni aún se nombre entre los santos. Amén. Porque es un pecado delante de la presencia de Dios. Ok, ahora, si la salvación no se pierde, ¿cómo la palabra de Dios nos enseña que el que practica eso no heredará el reino de Dios y de Cristo? Entonces tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay otro ejemplo claro en 1 Corintios 6, 9 al 11, también nos enseña algo claro en relación a lo que es la fornicación, hermano. 6, 9 al 11, ¿qué dice? En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán? No, hermano, dice no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén, es claro. Ahí habla de fornicario. O sea que no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo están enseñando hoy en día de que una persona, como la situación que está pasando en 1 Corintios, que lo cogen como ejemplo, puede estar bien delante de la presencia de Dios si la palabra de Dios nos está enseñando que el que practica eso no heredará el reino de Dios? Entonces debemos de prestarle mucha atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice allí mismo en 1 Corintios 5, 5. Amén. Dice 1 Corintios 5, 5: el tal sea
entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Allí está el versículo que muchos sacan fuera de contexto. La palabra de Dios nos enseña de que era una expresión apostólica que se ha entregado a Satanás. O sea, en otras palabras, Cristo dejó una pauta. Si tu hermano peca, ve y tú con él. Si no te escucha, 2 testigos. Si no, llévalo a la congregación. Si no, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, se ha entregado a Satanás, tenlo por gentil y publicano, porque se aparta de la comunidad cristiana para que reconozca su falta delante de la presencia de Dios y se arrepienta. Entonces vemos claramente de que sacan fuera de contexto la palabra de Dios, entregado a Satanás. ¿Qué es lo que significa? La palabra de Dios, tú entiendes, es clara. Esta es una disciplina que debe imponer, tú entiendes, la congregación para toda persona que viole lo que Dios ha dejado establecido en cuanto a andar espiritualmente. O sea, en otras palabras, que la persona, cuando es apartada, pueda reconocer su error, pueda reconocer su falta. La palabra de Dios es bastante clara cuando dice para la destrucción de la carne, o sea, los deseos de la carne. Porque los que son de Cristo, la palabra de Dios dice que han crucificado sus deseos. Los que son de Cristo. Eso es la destrucción de la carne. Poder llegar a arrepentirme de mi pecado, y presentarme ante la presencia de Dios como una persona que necesita el oportuno socorro a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice al fin de que de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. O sea, en otras palabras, que tiene oportunidad de arrepentirse. Porque es que sin santidad nadie verá al Señor. Pablo está diciendo para el día del Señor. El día del Señor no ha llegado. O sea, que en otras palabras, Pablo no está condenando a la persona. Él no tiene la autoridad de condenar. El único que tiene la autoridad de condenar, ¿tú entiendes?, es nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que él todavía tiene esperanza. Amén. De un arrepentimiento. Y vemos de que la palabra de Dios nos enseña claramente en 2 Corintios 12 y al 11 de que este hermano sí se arrepintió. Por eso él dice para el día del Señor. No está hablando de que va a morir, tú entiendes, físicamente y que con su pecado Dios lo va a recibir, porque eso es lo que tratan de decir. No, hubo un arrepentimiento de esta persona. Leamos lo que la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 12 y al 11. Amén, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 12 y al 11 dice: le basta a tal persona, refiriéndose a lo que estamos hablando en 1 Corintios, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Vemos que la palabra de Dios decía que sí se arrepintió. Pablo dice que lo restauraran de nuevo, que no le desecharan porque él se había arrepentido. Eso es lo que él quiso decir, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Él estaba buscando de que al apartar al hermano él pudiera reconocer su pecado, ya pedirle perdón a Dios, arrepentirse y ahora sí de nuevo ser recibido en la comunidad cristiana, para que en el día del Señor, a través de ese arrepentimiento, él pudiera, tú entiendes, estar delante de la presencia de Dios. Pero hay algunos que están sacando o han sacado fuera de contexto este versículo, diciendo de que la persona, aunque ande en fornicación, como ese ejemplo que la palabra nos está dando, pueden salvarse. Entonces, por demás murió Jesucristo, porque la palabra de Dios es clara.
Si no hay santidad, nadie puede ver al Señor. ¿Ok? Y en mi estado de fornicación, de adulterio, de robo, o lo que sea, que vaya en contra de lo que Dios ha establecido, ¿tú entiendes? Eso no es un estado de santidad. ¿Ok? Es un estado de rebeldía ante la presencia de Dios. Entonces vemos una clara evidencia de que ese versículo ha sido sacado fuera del contexto. ¿Ok? Aquí el varón tenía una... Bueno, varón, tengo un interrogante aquí. Escucho que algunos evangelistas, predicadores, dicen que la salvación no se pierde, bajo ninguna situación que nosotros cometamos. Entonces, quiero que me explique el versículo de Gálatas 5, del 16 al 17, que dice así. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queráis, lo que quisieres. Amén. Entonces, explíqueme, varón, eso a esa parte ahí, ¿cómo es? Claro, mira, aquí la palabra de Dios es bastante clara. Y digo, pues, andar en el Espíritu y no qué. No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y hay una oposición. O sea que cuando yo ando en robo, ando en mentira, en engaño, adulterio, fornicación, borrachera, es una oposición, ¿tú entiendes?, a lo que el Espíritu Santo nos ha dado, que es paz, gozo, mansedumbre, templanza, amor, todas esas características que vienen, ¿ok?, de Dios mismo. Entonces hay una oposición. Por lo tanto, la palabra de Dios es clara cuando dice, tú sabes, de que nosotros debemos de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu, usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Todo es espiritual, hermano, ¿ok? Entonces, si yo ando en la carne, yo no puedo heredar el reino de Dios. Y muchas personas están enseñando que haga lo que yo haga. Ya Dios lo que hace, tú entiendes, es matar mi cuerpo físico, aún en pecado, y el día que Él venga, entonces mi espíritu se va con Él a la salvación eterna. Y la Biblia no nos enseña eso, varón. No nos enseña eso, porque hay una oposición en cuanto a lo que es la carne y lo que es el espíritu. Eso es algo bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? En 1 Timoteo 1, 19 al 20, veamos un ejemplo claro de lo que es entregado a Satanás, hermano. Ok, eso es excluir a la persona para que se arrepiente, hermano. No es otra cosa, es tenerlo por gentil y publicano, es la misma situación. ¿Qué dice? Amén. 1 Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, volvemos a encontrar la misma expresión, era una expresión apostólica. Ok, en otras palabras, como repito, tú sea gentil y publicano. Ok, si se le llama la atención y no atiende, entonces hay que tenerlo por una persona que no conoce a Dios. Eso es ser entregado a Satanás, no condenarlo. Ok, ¿por qué razón? El que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, pero sí, la palabra de Dios nos enseña que debemos de juzgar esas situaciones graves delante de la presencia de Cristo, porque afectan a todo el cuerpo, da mal testimonio. Entonces vemos que es una evidencia bíblica que ser entregado a Satanás no es otra cosa de que se excluye a la persona porque ha cometido un pecado muy grave y todo el mundo se está dando cuenta. Una cosa es que usted y yo cometamos un pecado personal, que nos llame la atención acá, reconozcamos que hemos pecado ante la presencia de Dios, le pidamos perdón a Dios, y otra cosa es de que todo un cuerpo se esté dando cuenta de que un hermano o una hermana anda en ese estado de desobediencia y todo el mundo esté contento y no diga absolutamente nada. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Varón, si usted me está dando de Romanos 8.1,
Romanos 8.1. Sí, que usted me está... Sí, Romanos 8.1. Un momento. Ajá. 8.1. Romanos 8.1. Tengo una pregunta referente a la misma condición de que se pierde o no la salvación, Ajá. sin importar lo que nosotros hagamos cuando la Biblia nos enseña otra cosa. Quiero que me explique esta parte de Romanos 8.1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero dice que para los que están en Cristo. Ujú. Y los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces explíqueme, si le pone esa condición, entonces ¿cómo es que dicen que la salvación no se pierde? Exactamente, varón, aquí es claro. Para los que están en Cristo dice, para los que no andan conforme a la carne. Y este varón andaba conforme a la carne porque andaba en fornicación, no andaba conforme al Espíritu. Dice que no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, en otras palabras, varón, si se anda conforme a la carne, sí hay una condenación. Y este varón sí estaba conforme a la carne. Entonces, es claro. Amén. Y es bueno aclarar aquí, hermanos, que tienen la oportunidad de vernos, que lo que queremos precisar es que esa situación que se da en Corintio, en 1 Corintio y en 2 Corintio, es que si este varón, este hermano, no se hubiese arrepentido, porque sabemos que en 2 Corintios vemos claramente, como compartimos, que sí se arrepintió, si él no se hubiera arrepentido y él hubiese muerto, sabemos que se hubiese perdido. Amén. Eso es claro. Eso es claro. Entonces vemos otro ejemplo que el varón está aquí preguntando también en Romanos 8.5. Ok, al 8. Voy a leerlo, varón. Para que veamos que es claro, no se puede andar conforme a la carne porque eso es muerte, destrucción. Pues sí, varón, en Romanos 8.5 Sí. al 8 tengo un interrogante. Ajá. Respecto al mismo tema que llevamos, que es si la salvación no se pierde. Sí. Entonces, quiero claridad sobre este versículo que dice de Romanos 8.5 al 8. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne no es muerte. Es muerte. Por ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro. Entonces, varón, explíqueme allí por qué me hay una contradicción aquí de acuerdo a eso. Exactamente, hay una total contradicción a lo que están enseñando estas personas. Aquí dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y cuando usted y yo pensamos en las cosas de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Y los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo? Si una persona no puede agradar a Dios, ¿cómo es que se puede salvar? Si está viviendo en un estado carnal, un estado de desobediencia, ¿cómo es que la salvación no se pierde si la palabra de Dios está diciendo algo contrario? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es la palabra de Dios? Estas personas, que están sacando fuera de contexto, ¿ya? O sea, que en otras palabras están motivando a que el cristiano esté pecando, porque dice, no, pues es que yo puedo pecar, entonces el Señor me quita la vida física, pero entonces en su segunda venida yo me voy con Él. Y eso no es bíblico, hermano. Eso es antibíblico. Estamos viendo los versículos. Aquí es claro, varón, cuando aquí está diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículos 7 y 8. Entonces, claro, no se puede vivir en la carne. Entonces, bíblicamente, estas personas lo que están es mintiendo, están engañando al cristiano y no lo están haciendo para que se salve, sino para que se condene, para que peque, para que haga lo que quiera, y después se van a encontrar con un resultado no muy favorable cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque sí van a ir a la condenación. Entonces no le creamos a toda persona, sino que creamos lo que la palabra de Dios
nos enseña. ¿Usted tenía algo que compartir ahí, varón, un versículo? Sí, precisamente la palabra de Dios en el versículo 13, de allí mismo de Romanos, Sí, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. claro, ¿no? Si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Pero, hermano, Cristo no está interesado, ok, en la muerte física, porque Él dice, no os preocupéis por lo que mata en el cuerpo. Amén. Él está preocupado por su vida espiritual, por su alma, dónde usted va a pasar la eternidad. Esa muerte allí es una muerte espiritual porque Cristo dijo que las palabras de Él son espíritu y son vida. Esto no se puede entender de una manera natural, sino sobrenatural, o sea, espiritual. El hombre natural no entiende estas cosas. Por mucho doctorado que tenga arriba no las entiende. ¿Ok? Porque hoy en día lo que es el hombre que está constituyendo al hombre y no el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde viene el error. Empiezan a sacar fuera de contexto la palabra del Señor. En Gálatas 5:24, varón y hermanos, ¿cómo es que, siervo Nilton, si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia en Galacia, les dice a ellos, en Gálatas 5:24 al 25, oiga, pero si ustedes realmente son de Cristo, ustedes han crucificado, dice, ustedes han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces una persona que supuestamente anda es en la carne, en fornicación, en adulterio, en engaño, como se compartía ahora, ¿cómo es que una persona de esta va a ser salva? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Este hermano de 1 Corintios no había crucificado la carne. Lo que le había dado era rienda suelta a la carne. Entonces estaba muerto. Espiritualmente estaba muerto. Pero estas personas enseñan que eso es físicamente. No, eso es espiritual. Y ahora lo vamos a ver para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces debemos de tener claro eso. La meta de la disciplina es clara, el arrepentimiento. ¿Ok? Por eso se disciplina, para que la persona reconozca. No se condena, se disciplina solamente para que reconozca que ha cometido un pecado delante de la presencia de Dios, ¿ok? Y delante del cuerpo de Cristo. Esa es la meta final. Entonces Pablo no estaba diciendo que Dios iba a matarlo físicamente y que el día del Señor, ¿tú entiendes?, lo iba a resucitar para que estuviera con él, aunque hubiera cometido todos esos pecados. No, él está diciendo es de que debiera ser apartado para que se arrepintiera y antes que llegara nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, él estuviera arrepentido y pudiera irse con él para siempre. Y varón, mire que para agregar algo allí, es que cuando habla de destrucción de la carne no debe entenderse literal, porque es que acabamos de leer en Gálatas 5:24 que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Amén, amén. Exactamente como usted está diciendo y estamos compartiendo, se refiere al deseo, o sea que ya no vivo yo, más Cristo es el que vive en mí. ¿Ya? Eso es claro, exactamente. Entonces, hay que reflexionar, hermano. Hay que prestarle atención a lo que la palabra de Dios nos enseña para que no nos dejemos engañar. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a esa carne. Y es bueno que usted coja, como el varón siempre lo reitera, lápiz y papel. Miremos lo que dice Efesios 2:1. Si es una muerte física o una muerte espiritual. Miremos lo que la palabra nos enseña. Efesios 2:1. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, es decir, nuestro Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí utiliza la palabra muerte. Pero él está hablándole a una persona que está viva físicamente. Entonces, ¿de qué clase de muerte está hablando? Es la muerte espiritual, hermano. Estábamos muertos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. ¿Ok? Muertos espiritualmente, destinados a la condenación, a la perdición eterna. Entonces, miremos de que no es una muerte física, sino una muerte espiritual.
Miremos lo que Y dice y en el versículo 3, varón, allí para añadir, vuelve y Sí. reitera lo que usted está diciendo, de que tiene que ver con el deseo. El versículo 3 dice, Lea. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Amén. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que lo ratifica. Lo ratifica. nuevamente que se Hijos refiere a de eso. ira, hermano. O sea, condenación, juicio. Amén. ¿Ok? Hijos de desobediencia. Entonces preste la atención de que sí, si andamos conforme a la carne, estamos muertos Muerto, amén. espiritualmente. Sí, claro. ¿Ok? Entonces miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Lucas 15:32. Lucas 15:32 nos enseña. Amén. Lucas 15:32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Está hablando del hijo pródigo. Era muerto, pero aún él no murió. Él se apartó de su padre, pidió su herencia y fue y la malgastó. Y después volvió en sí y dijo, tengo que volver a la casa de mi padre. Pero mire, como el padre le responde al otro hijo, tu hermano era muerto, o sea, estaba muerto espiritualmente. Se había apartado de la verdadera cobertura, ¿tú entiendes? Del Padre, del Espíritu Santo. ¿Ok? Era muerto, pero espiritualmente, porque él físicamente, ok, estaba vivo, hermano. Entonces una muerte espiritual. Entonces prestemos la atención a la contradicción de esta persona que utilizan esa palabra muerte para hacer una referencia a la muerte física. Miremos lo que la palabra de Dios también nos enseña. Ahí mismo en Lucas 9:60 nos dice algo claro. En 9:60 de Lucas. Amén. Lucas 9:60 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Como un muerto entierra a otro muerto. Él no está haciendo referencia a una muerte física, hermano, sino una muerte espiritual. Amén, así es. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque todo aquel que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida está muerto espiritualmente. Está muerta espiritualmente, hermano. Así es. Deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ve y sígueme. Es claro, diga. Es claro que está hablando de una muerte espiritual, más no física, porque un muerto no puede enterrar a otro muerto, hermano. No tiene sentido. ¿Ok? Apocalipsis 3:1 nos habla también, nos da una enseñanza. ¿Ok? ¿Por qué estamos compartiendo estos versículos? Para que los pongamos en contexto y veamos que lo que están diciendo es una falsedad. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Está viendo? Yo conozco tu obra, que tiene nombre, que vive y está muerto. O sea, estás muerto espiritualmente. Ahí no hay nada, no sucede nada. En la iglesia de Sardis no estaba sucediendo nada. ¿Ok? Había una muerte espiritual tremenda. Y unos pocos solamente era que iban a andar con vestiduras blancas porque eran dignos. El resto, perdición. Entonces, si andamos conforme a la carne, hermano, estamos muertos espiritualmente. O sea, una condenación eterna. Y miremos lo que la palabra de Dios nos sigue enseñando en Primera de Timoteo 5:5-6, que es algo bastante importante. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a esa muerte. Bueno, 1 Timoteo 5:5, la palabra de Dios nos enseña, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Viviendo está muerta, ¿vio? Es claro, viviendo está muerta, o sea que está muerta espiritualmente, aunque tenga una vida física, Viven hermano. deseos carnales. Exactamente, porque viven esos deseos carnales, los mismos deseos que este varón que se arrepintió. ¿Ok? Él estaba muerto espiritualmente, pero estaba vivo físicamente. Pero mire cómo sacan fuera de contexto la palabra de Dios para enseñar algo que Dios
no ha dejado estipulado. Viviendo está muerta. Entonces la palabra de Dios nos enseña también en Santiago 5, 19 al 20, que también es otro versículo que sacan fuera de contexto para decir que es una muerte física. La palabra de Dios no nos enseña eso. Santiago 5, 19 al 20. Amén. Santiago 5, 19 al 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que haga volver del error, salvará de muerte un alma, o sea, una persona, porque la exhorta y le hace reconocer que lo que está haciendo está mal delante de la presencia de Dios. Pero ahí no está hablando de ninguna muerte física, hermano. Está hablando de una muerte espiritual, o sea, que lo hace que reconozca su error para que pueda obtener la salvación. Entonces, hermano, es claro que es una muerte espiritual, en un estado de desobediencia. Miremos otro claro ejemplo que está en Judas. La palabra de Dios nos enseña, en Judas 11 al 13, nos habla algo claro de estos falsos maestros, que también entran en ese estado. Amén. En San Judas 11 al 13 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 2 veces muerto, hermano. 2 veces muerto. Pero la persona está viva físicamente. Entonces, ¿a qué muerte que la palabra nos enseña? Están reprobados. Están reprobados, hermano. Ya, aunque prediquen, enseñen o compartan, lo que su corazón ya se endureció al grado, tú entiendes, que ya están condenados delante de la presencia de Dios. Ya no hay retroceso, hermano. Esas personas nunca se van a arrepentir de su maldad. ¿Ok? Por eso la palabra de Dios dice que ya están condenados, pero están vivos físicamente, pero ya su condenación espiritual ya está lista. ¿Ok? Entonces, claro, hermano, que está haciendo referencia a esa muerte espiritual, hermano. Entonces vemos que la palabra de Dios es clara. En Lucas 12, 4 al 5 nos enseña algo bastante claro. Cristo dice algo claro, hermano, y es de que tenemos que obedecer. A Él tenemos que obedecer. Lucas 12, 4 al 5. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién es que verdaderamente debemos temer? Amén, amén. Dice en el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién es que hay que temer? A nuestro Señor y Salvador. Amén. Así es. ¿Ok? No tema lo que mata el cuerpo. Él no está preocupado por lo físico. Él está preocupado por lo espiritual, hermano. Porque la carne y la sangre no heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Ok? Es lo espiritual, hermano. ¿Ya? Entonces debemos de prestar atención a esta falsa enseñanza que viene y dicen que aunque usted diga lo que diga, haga lo que haga y viva como viva, ¿tú entiendes? No importa, el Señor lo que hace es que lo corta de la tierra, o sea, lo asesina, lo manda a asesinar para que el espíritu sea salvo. No tiene sentido, hermano. Bíblicamente no lo tiene, porque en vano Jesucristo entonces derramó su sangre. ¿Ok? Entonces esta es una enseñanza de los creciendo en gracia, que el salvo siempre es salvo, y eso es antibíblico. Miremos otra enseñanza que la palabra de Dios nos lleva a que la discernamos, y es 1 Juan 5, que es algo muy controversial por mucho tiempo. Y veamos lo que la palabra de Dios nos enseña, qué pecado es de muerte.
Precisamente eso iba a preguntar porque sé que muchos hermanos allá, siervo, están a la expectativa de esta gran pregunta. Y es si una persona, ¿verdad? O la Biblia nos enseña o no de que hay pecados de muerte por los que dice que no se va a pedir, ¿cierto? Sí. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 hacia abajo dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, y reitera, dice que no sea de muerte. Amén. Y luego el apóstol Juan dice ahí mismo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que él dice que no es de muerte. Entonces sería bueno, importante, mi hermano, que le aclaráramos a muchas personas que en este momento nos están viendo de qué se trata eso del pecado que es de muerte, por el cual dice que no se puede pedir. Amén. Vemos la palabra de Dios que nos enseña. Vamos a coger un pequeño ejemplo en Santiago 5. Amén. Santiago 5. Leamos el versículo 15. Amén. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Juan está diciendo de que hay un pecado que no es de muerte, en el cual uno puede orar, pedirle, tú entiendes, al Señor por el hermano, diga. O sea que esta es la persona que verdaderamente llega al grado de reconocer delante de la presencia de Dios que ha cometido un pecado, una falta, como lo dice en 1 Juan 2:1 al 2, nos habla claro, porque tenemos que coger todo el contexto. Amén. Juan 2:1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces este es un pecado que no es de muerte. ¿Por qué razón? Porque ya el hermano reconoce que tiene un abogado, va y le pide a Dios perdón en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Y es perdonado. Ya, entonces, o que oremos los unos por los otros. Dice en Santiago que aun si el hermano estuviera enfermo y los líderes oraran, ¿tú entiendes? El Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le sería perdonado. Exactamente, porque esa persona reconoce que ha pecado delante de la presencia de Dios. Pero ahora, ¿cuál es el pecado por el cual Juan dice que no se debe pedir? Debemos seguir el contexto bíblico, y este mismo Juan lo aclara para la gloria de Dios. Ok, cuando nosotros leemos en 1 Juan capítulo 2 versículos 18 y 19 nos hace una aclaración. 2, 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén. Lea el versículo 22 y 23 de allí mismo, que dice. Él hace una pregunta: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Entonces Juan nos enseña en el capítulo 2 que hay unos hermanos que pertenecían allí, que conocieron la verdad, pero rechazaron la verdad, y Juan los tilda como anticristo, personas que se opusieron tendiente a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Un anticristo bíblicamente es un hijo de perdición, o sea, de condenación.
En otras palabras, Juan dice que estas clases de personas que niegan a nuestro Señor Jesucristo automáticamente quedan condenados delante de la presencia de Dios, quedan reprobados delante de la presencia de Dios sin un mínimo de arrepentimiento en su corazón. Como Dios conoce los corazones y Juan está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo automáticamente entiende, por estas personas no se pueden pedir. Estos son anticristos, estos son hijos de perdición ya directamente condenados. Ok, miremos lo que la palabra de Dios nos enseña también en 1 Juan 4:3, nos habla bien claro en relación a eso. En 1 Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es claro, todo espíritu, o sea, toda persona, ok, que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Dios se manifestó, en carne, es un anticristo, ok, es una persona que está condenada, está reservada directamente, aunque esté vivo, está doblemente muerto, o está doblemente muerta si, ok, porque Cristo no ha venido. Cuando Él venga, ya hace rato, ok, el nombre de esa persona, hombre o mujer, no está inscrito en el libro de la vida. Dígase llamarse cristiano o no. Está condenado. Es un anticristo, o sea, un hijo o una hija de perdición. Segunda de Juan 7, ¿qué dice? Vemos claro que la palabra de Dios nos enseña también, segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es claro. El pecado que Juan dice que es un pecado de muerte por el cual dice que no se pida. Él mismo, a través del Espíritu Santo, nos da la respuesta. Ok, estas son las personas que ya rechazan la gracia de Dios, se han opuesto a la gracia de Dios, se han endurecido sus corazones y son unos anticristos, no quieren saber nada de Cristo. O sea, que sí fueron hermanos, que se congregaron, conocieron una verdad, rechazaron la verdad, ok, le dieron la espalda, ¿tú entiendes?, a la verdad y son catalogados como anticristos, o sea, condenados, hijos de condenación. Por lo tanto, dice Juan, ¿para qué se pide esto? Cometieron una herejía terrible, blasfemaron en contra del Espíritu Santo, porque el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Y de acuerdo a 1 Corintios 12:1, leámoslo, de qué manera nosotros es que confesamos. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén, es claro. Estas personas, ¿tú entiendes?, estaban aparte de la gracia de Dios. El Espíritu Santo no los guiaba más. Ellos decían que Jesús no había venido en carne. Tenían una oposición grande y por lo tanto rechazaron la gracia de Dios. Ok, automáticamente ya el que no tiene el Padre no tiene al Hijo y por ende tampoco el Espíritu Santo. Ok, por lo tanto Juan deja muy claro eso. Ok, hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muerte por el cual yo digo que no se pida. Si estas personas están condenadas porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué pedir? Amén, amén. ¿Para qué pedir si están endurecidos? Miremos dos ejemplos más de estas personas, ¿ok?, que le llamamos anticristo, hijos de perdición, pero ¿y qué con los falsos maestros? ¿Será que ellos no son anticristos? Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. En 2 de Pedro 2:1, amén. ¿Qué dice? 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, sí, como habrá, dice, en un futuro, como sí, habrá
entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y dice, y aún negarán Escuche. al autor de la salvación, al dador de la vida eterna, al dador de la eternidad. Dice en el versículo, ¿verdad? Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermano, negarán. Mire, los anticristos negaron, ¿ok? Y eran de allí mismo. Hacían parte del cuerpo de Cristo, ¿ok? Estos falsos maestros también hacen lo mismo, negarán, ¿ok? Mire lo que dice el versículo 17 ahí, el 2 de Pedro, ¿qué dice? 17 dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está reservada, hermano. Está lista para estas personas. O sea, que automáticamente la palabra de Dios los condena. O sea, estando vivos, físicamente están doblemente muertos espiritual. ¿Ok? Vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña, ¿ok? Que estos anticristos también, ¿ok? Están relacionados con los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, porque ellos están negando a nuestro Señor Jesucristo con su falsa enseñanza. Y dice que ya están condenados. O sea que no hay nada en su corazón que los lleve a arrepentirse, sino que cada día, tú entiendes, endurece más su corazón en contra de la verdad del Evangelio, hermano. No. Vemos otro ejemplo. Escuche lo que el Espíritu está enseñando. Negarán. Los anticristos niegan. Los falsos maestros niegan a Cristo Jesús. Miremos otro ejemplo en Judas 4. ¿Qué dice la palabra en Judas 4? Amén. En Judas 4 dice la palabra del Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, escuchamos la palabra negar. Diga, mire, falsos maestros negando, anticristo negando, hijos de perdición, donde la palabra de Dios dice que ya está reservado para ellos el castigo eterno. O sea, en otras palabras, no se van a arrepentir de ninguna forma. Se les llame la atención, se le hable la verdad, se le exhorte, se ore por ellos, no se van a arrepentir. Igual que Dios le dijo a Moisés, el faraón no se va a arrepentir. ¿Ok? La dureza del corazón del faraón fue tal que Dios le dijo, yo le voy a dar 10 oportunidades, pero no lo van a hacer. O sea, que por muchas oportunidades que Dios le dé en su misericordia, no se van a arrepentir. Por eso Juan dice, yo no pido que se ore por estas personas. Ok, ese es un pecado de muerte, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Se levantaron en contra del autor y consumador, ok, de la fe. Se levantaron en contra de la única salvación, el único camino del Padre. Se levantaron en contra, hermano. Y ya están condenados. Vuelvo y repito, no hay lo más mínimo arrepentimiento en su corazón porque ya la palabra de Dios los ha condenado. ¿Ok? Están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y no solamente muertos, sino doblemente muertos. Amén. Un aporte aquí también es que, hermanos, la palabra de Dios enseña, o para aclarar un poco más lo que estamos compartiendo en 1 Juan 5, ¿cierto? De que no se debe orar por este tipo de personas. Es como, en otras palabras, un ejemplo, si nosotros diéramos, vamos a orar por el diablo para que se arrepienta. O sea, ya el hombre tiene su condenación lista. Exacto. Ahora, una persona que niegue a nuestro Señor Jesucristo, ya de acuerdo a lo que dice Hechos 4:12, dice claramente que en ningún otro hay salvación. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en primera de Juan capítulo 2:1 que leíamos ahora dice que, oiga, Él es nuestro abogado. Si usted niega al abogado, ¿quién defiende su caso? Estamos perdidos, hermanos, sin Él. No tiene sentido, diga. No tiene sentido. Entonces prestemos la atención a lo que el Espíritu está hablando
a la iglesia. El otro ejemplo que lo leímos ahora, es bueno que lo reiteremos de nuevo, ¿ok? El versículo 12, de ahí mismo de Judas, ¿ok? Que lo reiteremos porque es muy importante, hermano. Judas 12, amén. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hermano, 2 veces muertos. ¿Y qué le espera? ¿Ok? Mantensa, miedo. Están allí condenados, hermano. Eso es lo que les espera. Por lo tanto, es claro de que Juan, a través del Espíritu Santo, nos da que comprendamos de que el contexto bíblico nos enseña muy claramente de que cuáles son las personas que verdaderamente Juan dice que no se puede pedir por ellos porque ese es un pecado de muerte espiritual, apartado de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces es clara evidencia de que estas personas que han sacado fuera de contexto la palabra de Dios diciendo de que si usted peca, Dios le quita la vida física y en el día del Señor, ok, usted va a ser salvo, va a ser salva, está en una total contradicción. Y estas personas, sí, la palabra lo tilda como unos anticristos, unas personas que están negando lo que la palabra de Dios ha dejado establecido, están sacando fuera de contexto, ok. Y como reitero, no importa quién sea, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, varón, Romanos 8:5 y Romanos 8:1 en Gálatas 5:16-17, que usted lo compartió, es clara evidencia, varón, de que estas personas sí están condenadas y no es como muchos enseñan. ¿Ok? No es como muchos enseñan, que están diciendo que aunque usted vive en la carne, usted, ok, muere físicamente, pero espiritualmente, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, usted va a estar con Él reinando. No es verdad, varón. La palabra de Dios es clara. Lo que pasa es como algunas personas comparten, que uno con el pecado paga todo, que uno haga lo que haga con el pecado, que por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces relacionan la muerte con la salvación, dicen que con el pecado, que uno muriendo ya paga todo y es salvo. Entonces por eso era la pregunta, varón, de este. Amén. Entonces no es así. O sea, que la salvación en pecado no es posible. La salvación en pecado no es posible. Vano vivir en muerto Cristo. Es en vano. ¿Ok? Entonces podemos vivir como nos dé la gana, como la gente que no conoce al Señor y vamos a ser salvos. No, la palabra de Dios dice que eso no es verdad. ¿Ok? Hermanos y hermanas, siempre les recomendamos, los exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no se dejen engañar, hermanos. Que estudien, que escudriñen la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí es donde Dios es glorificado, cuando usted está escudriñando lo que es la verdad. Lo hace libre, nos santifica y nos lleva verdaderamente a estar comprometidos, ¿ok?, con las cosas espirituales del Señor, a hacer su voluntad. Entonces, todo este tiempo que Dios nos ha dado para que descansemos, utilicémoslo en escudriñar la palabra de Dios y verifiquemos, ¿ok?, si estas enseñanzas, ¿ok?, son verdaderamente del Señor, provienen, ¿ok?, del Espíritu Santo, ¿ok? Y cuando las verifiquemos, pongamos en contexto esa enseñanza que vemos a diario con estas personas que verdaderamente están negando, ¿ok?, la veracidad del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces debemos de estar muy pendientes. Para eso Dios nos ha dado sabiduría de lo alto, para que podamos comprender y discernir todo. Entonces queda claro, hay mucha evidencia bíblica y hay muchos más versículos, hermanos, que podemos compartirles, pero estos son suficientes para que usted se dé cuenta que verdaderamente aquí no es por el cartón ni es por el título, ¿ok? Esto es por la gracia de Dios. Cuando nos regala un don, ¿ok?, Él nos guía es a toda verdad. No nos guía a que mintamos, a que engañemos, sino que nos guía a que nosotros podamos restaurar a las personas
y podamos compartir y vivir esa verdad. Entonces, los motivamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que estudien la palabra de Dios y por amor a Jesucristo no nos dejemos engañar de estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo continúe guiándolos a todos ustedes y a nosotros como cuerpo. Que sea su misericordia que nos envuelva día a día y que sea la sabiduría de lo alto que embargue todo nuestro ser para que podamos estar siempre prestos para la defensa del Evangelio. Todo esto lo hacemos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo